¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. A continuación vamos a ver cómo realizar un mueble para fregadero con frente visible. Estos fregaderos se ven muy bien y además son más cómodos ya que evitan el hecho de inclinarse hacia adelante y algunos dolores de espalda. No vamos a lograr que te guste lavar los trastes, pero al final te voy a mostrar una cocina con este tipo de fregadero y verás que se ve mucho mejor. El Cocinator. Y comenzamos con las medidas, las cuales se pueden apreciar en la pantalla. Pero lo importante de esto es que yo siempre trabajo con melamina de 16 milímetros de grosor y que no tiene soporte en la parte de arriba, ya que yo evito poner soporte en la parte de arriba porque de todas maneras voy a cortar. Y aquí tenemos los soportes en la parte de atrás de 10 centímetros de ancho. Como ya saben, desde el piso hasta el centro del tubo de desagüe son 50 centímetros y 65 centímetros del piso a las tomas de agua. Entre toma de agua y toma de agua son 15 centímetros. Cuando atornillemos los módulos hacia la pared, yo prefiero atornillar de los módulos que van a los lados para evitar encontrarme algún tubo. Y ahora vamos a analizar nuestro fregadero con vista frontal y aquí se puede ver la forma en que está hecho. Lo importante es que toda esta parte de aquí va a cargar el peso del fregadero sobre la cubierta. En otras palabras, la cubierta va a ir por aquí, va a ir por aquí. Y en esta parte de aquí va a ser una pequeña vuelta, aquí se ve la vuelta, y aquí va a ser otra vuelta y luego va a continuar la cubierta. Fíjense cómo quedó este corte en L. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y también aquí tiene una abertura donde va a quedar nuestra tira de refuerzo frontal, que les decía que es muy importante, pero como se puede apreciar aquí, no carga el peso del fregadero. El peso del fregadero se carga por esta saliente que tiene aquí. Y aquí están los cortes que hice en L. Un corte en L. Vamos a ver las medidas que me pidió mi fabricante. Por supuesto, el mueble de ustedes puede variar en medidas, pero en esencia será el mismo sistema de instalación. Cuando estamos hablando de un fregadero de empotrar, cabe aclarar porque hay otros de submontar que pronto los tendremos en el canal. Y aquí están las medidas de mi corte, las cuales claramente ustedes las pueden deducir, tomando, como les decía, la medida del fregadero. Únicamente lo vamos a presentar, todavía no le ponemos silicón. Y aquí se puede ver cómo la cubierta es la que carga el peso de nuestro fregadero. Y aquí se puede ver para qué sirve el corte que hicimos a la cubierta. Sirve de tope para que entre hasta el fondo. Y este es el frente. Aquí vemos cómo está cubierto por la barra. Y aquí voy a quitar un costado para que se vea cómo esta pieza de aquí no está cargando el fregadero, sino que únicamente le da soporte a las piezas verticales. Y ahora sí vamos a cubrir de silicón toda esta parte que es donde va a haber contacto con la cubierta. Y luego sentamos nuestra tina sobre la cubierta y dejamos peso en la parte de arriba. Y ya que está seco, con un formón voy cortando todo el exceso de silicón que se distribuyó uniformemente. Evitar hacer esto con el dedo porque se hace como una especie de goma y queda muy mal el silicón. También hay una especie de prensas de grapas para hacer presión entre el fregadero y la cubierta. Pero díganme aquí en los comentarios por qué casi nunca se usan. ¿Por qué ustedes no las usan? Ya me trajeron la llave para irla presentando. Aquí tiene sus puertas. La medida total de ancho del mueble es de 90 menos 1 centímetro entre 2 nos da 44.5 centímetros. Esa es la fórmula que yo utilizo para sacar la medida de las puertas. Y miren cómo coinciden estas líneas que son para los cajones superiores y la línea inferior con la apertura de nuestro fregadero. Esta cocina la vamos a ver próximamente. Y a quienes son expertos en el mundo de las cocinas les pido que me ayuden a responder las dudas de las personas que tal vez quisieran hacer su cocina. Si quieren dejar su teléfono, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartir la información,
activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subo video. Y no olviden que estoy con ustedes en todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby. Yo he revisado muchas cocinas y no ponen esas grapas que vienen